Rápidamente, si te digo edificio inteligente, ¿qué imagen te viene a la cabeza? Vamos a pensarlo en 3 segundos. 3, 2, 1. ¿Qué imagen te ha venido a la cabeza? Así rápidamente. Estoy bastante seguro de que somos capaces de acertar en el 85% de los casos, más o menos. Y sin embargo, eso tiene poco que ver con un edificio inteligente, probablemente en el 85% de los casos también. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de los lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y como siempre este episodio está patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, cuando hablamos de un edificio inteligente, la ilustración que suele aparecer en cualquier parte, y bueno, probablemente ahora que está tan de moda el tema de la inteligencia artificial para prácticamente todo, sea necesario o no, pues si le preguntas, hazme un dibujo acerca de un edificio inteligente, bueno, pues probablemente empiece a pensar en procesos, empiece a pensar en estas situaciones que se parecen más a la elaboración de un programa informático, empieces a pensar en estos edificios que tienen elementos móviles, controlados por ordenador, que a la par están controlados por una inteligencia artificial que optimiza el rendimiento de la maquinaria para que sea lo más eficiente posible, y aumentando el confort de las personas que están en el edificio en cada momento del día, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto muchas veces es lo que se hace o lo que se debe hacer al final del todo. Antes no tiene mucho sentido. Hemos mencionado ya en alguna ocasión esto, y verás, en su momento, cuando nos tocó aprender un poco acerca de edificios inteligentes, pues el experto con el que estuvimos hablando lo que nos mencionó fue que para él un edificio inteligente era un monasterio del siglo XVI. Y nos lo justificó. Nos justificó por qué. Y toda la inteligencia que tiene ese monasterio del siglo XVI no se basa en sus instalaciones, no se basa en tener un aire acondicionado fantástico, ni tener unas lamas móviles, ni unos paneles solares fabulosos, que se vayan girando según el ángulo del sol cada día del año y todo este tipo de cosas, sino en la comprensión arquitectónica de lo que se estaba haciendo. ¿Y por qué es necesario decir esto? Esto es necesario decirlo porque partimos de la arquitectura. Y la arquitectura, en muchos casos, tiene un planteamiento erróneo. ¿Por qué? Porque la arquitectura, en muchos casos, y desde prácticamente siglos ya, se deja llevar por las modas. Un mismo edificio que salga en una revista hoy en día se puede considerar una obra maestra. Dentro de 15 años ese mismo edificio se puede considerar basura. A nivel arquitectónico, en el plano arquitectónico, estoy diciendo, no ya porque le hayan salido grietas o lo que sea, que eso pues sabes que hay personas que te dicen que eso no es arquitectura sino construcción, separando un poco aquellas cosas que pisan el suelo de aquellas que no. Pero bueno, el planteamiento es erróneo simplemente por modas. ¿Por qué? Y te digo esto, pues mira, hay una tendencia muy grande, no solamente en la arquitectura, sino socialmente, y viene ya de mucho tiempo, a dar por hecho de que todo lo que se hacía antes era erróneo y que algo que se ha descubierto ahora como novedoso es fantástico y que ya vas a dejar de utilizar, pues hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces has oído que el correo electrónico ya no se iba a utilizar, ¿no? Y bueno, pues aquí seguimos. ¿Y cuántas veces esas herramientas nuevas que iban a acabar con el correo electrónico ya no existen y el correo electrónico sigue existiendo, ¿no? Pero es una cantinela que nos dicen de manera continuada, y con la arquitectura pues también ocurre, ¿no? Las nuevas remesas de arquitectos de diferentes países pues descubren algo
que muchas veces el descubrimiento es simplemente falta de estudio, porque el 90% de los casos ya estaba inventado y en funcionamiento hace mucho tiempo, pero no lo sabías y lo has tenido que volver a descubrir. Y el asunto es que se hace un planteamiento meramente estético por la moda y por desconocimiento. Y te voy a poner el ejemplo claro y clásico que se utiliza muchas veces, ¿no? Y es que en un país pues del norte de Europa o cercano al círculo polar o lo que sea, pues hay unos problemas interesantes de falta de iluminación solar. Son lugares donde pues las noches duran bastante tiempo. Cuando sale el sol calienta pues relativamente poco. Hay muchos problemas generados por esto en esas zonas que la cultura de cada uno de los países a los que les ha afectado pues ha ido solventando y se ha ido adaptando de la mejor manera posible, porque eso afecta a todo. Afecta a los ciclos circadianos, afecta a las vitaminas que produce el sol en las personas, afecta a los horarios de trabajo, al ocio, afecta absolutamente a todo. Y entre ello pues afecta también a la arquitectura. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en estos países lo que se busca es tener una captación solar lo más potente posible, de manera natural. Y entonces son edificios que buscan estar orientados al sur, con unos ventanales fantásticos, hacer cajas de vidrio siempre que se pueda, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que tampoco es perfecto, porque el vidrio tiene un problema de transmitancia térmica y son países donde hace mucho frío. Pues al final, cuando se plantea un proyecto hay que elegir entre diferentes cosas, ¿no? Y hay que elegir entre que, pues a lo mejor hay que utilizar más la calefacción, pero por contra vas a conseguir tener iluminación natural, y eso pues a lo mejor a nivel anímico es súper importante, y en estos países el tema del ánimo es algo muy, muy, muy importante, mucho más de lo que parece que llega fuera de esos países, pero es muy, muy, muy importante. El desánimo que produce la falta de luz solar durante tanto tiempo es un problema muy grave, muy grave. Entonces se puede considerar en muchos casos que esos ventanales a sur y demás pues tienen una lógica, y a lo mejor están sacrificando algo de calefacción, pero se está priorizando lo que ellos consideran que es más importante, ¿no? En ese momento. ¿Qué ocurre? Pues esos edificios quedan preciosos, esas cajas de vidrio quedan estupendas, demás, pues esa arquitectura pues se saca en las revistas, se difunde por el mundo, y llegamos al Mediterráneo. Y claro, pues ¿qué se dice? Llega el nuevo arquitecto estrella de este año y dice, caramba, pero es que aquí en el Mediterráneo, fíjate, aquí la gente construía pues casas encaladas en color blanco, con unos muros muy gruesos, con unas ventanas muy pequeñas. Claro, esto es arquitectura antigua porque los de antes no sabían. Aquí llego yo, que soy el nuevo amo de la arquitectura, y voy a trasladar aquí lo que hemos visto, ya que somos gente muy viajada. Hemos visto en los países nórdicos, y vamos a montar aquí pues al lado del Mediterráneo, en cualquier zona que te pueda venir a la mente, con 40 grados de temperatura y un sol abrasador como si estuvieras en un fogón, una sartén. Vamos a montar aquí un cubo de cristal, que esto va a ser fabuloso, como si estuviéramos en Finlandia. Se pone ese cubo de cristal, y ese cubo de cristal pues produce una cuestión que se llama efecto invernadero, que lo que hace es que si en la calle tienes 40 grados, dentro del edificio tienes 60 o 70. Se hace completamente invivible. Pero no pasa nada, porque para eso luego hay soluciones. Y entonces pues ahí es donde entra en juego esas lamas que se mueven por ordenador, esa vegetación que se coloca dentro del edificio, esos paneles solares que hacen que el aire acondicionado que hace falta para refrigerar esa caja de vidrio pues sea una maquinaria súper eficiente que está controlada por inteligencia artificial de la última versión 4.0.5.0.7.5, y que hace que detecta cuando pasa un pájaro por el aire y lo esquiva para que siempre le esté dando el sol al panel, ¿no? Pero todo eso no hacía falta. Con las viviendas que tenían antes, o los edificios que tenían antes, que eran con muros gruesos, encalados en cal blanca y con ventanas pequeñas, no hacía falta ni siquiera tener aire acondicionado. No hacía falta. ¿Por qué? Porque esa arquitectura
Del mismo modo que en ese país nórdico buscan el sol porque lo necesitan, porque tienen mucha escasez de sol, de luz solar, pues a lo mejor al lado del Mediterráneo pues hay muchísimo sol, muchísimo calor, y lo que busca la arquitectura es protegerse de esa radiación solar tan potente para que los edificios tengan una inercia térmica lo más que se pueda, y las casas son blancas para que se refleje la radiación solar lo más que se pueda y los tabiques se calienten lo menos que se pueda. Cosa que pues en otras situaciones no tiene tanta importancia en otros países porque, bueno, todo influye. Pero claro, como muchas veces ese descubrimiento simplemente es no estudiar, pues se acaba transmitiendo una imagen, como se hace ahora tanto con memes, que lo que dices es un edificio inteligente y aparece un cubo de cristal con unos árboles interiores, con unas lamas que se mueven, con unos ordenadores manejándolo todo, unos aires acondicionados súper eficientes, que no hacían falta. Pero claro, es que lo que era inteligente realmente era el edificio. Ahora lo que estás planteando son unas instalaciones que tienen una inteligencia para su regulación de consumo en un edificio que no es inteligente. Y desde luego que el edificio no sea inteligente pues tiene también mucho que ver con el planteamiento del proyecto, ¿no? Si el planteamiento del proyecto no es inteligente, el edificio muy probablemente tampoco lo sea. Y lo digo así de claro porque es algo que llevamos viendo mucho tiempo. Y se genera una necesidad, un problema nuevo que antes no había, y luego se dan 20.000 vueltas para arreglar ese problema con una maquinaria que hay que crear para arreglar un problema que antes no tenías y que lo has generado tú solito. Entonces esto, pues que no tiene ningún sentido, lo seguimos viendo. Simplemente porque, oye, pues porque si en Finlandia o en Noruega tienen un edificio que es de cristales de colores y a mí me gustan mucho los cristales de colores, oye, pues yo bajo al Mediterráneo o al Caribe o al Índico y hago exactamente el mismo edificio. Porque así demostramos lo que hemos viajado. Pero no, eso no es inteligencia. Ya dedicaremos un episodio entero a hablar de la dependencia de instalaciones, aunque ya lo hemos mencionado en algún episodio de este podcast, y cómo esa dependencia del mantenimiento, sobre todo, ha hecho que ahora, pues, cada vez que haya unas lluvias cada año, pues parece que hay un montón de goteras en los edificios y un montón de problemas. Siempre se dice que es por falta de mantenimiento. Oye, pero es que en los edificios que estaban construidos en 1950 o 1970, pues resulta que no requerían tanto mantenimiento como para que cada vez que llueva, si no se ha hecho un mantenimiento, tengamos goteras, ¿no? Hay cuestiones que se han ido no precisamente hacia el lado de la inteligencia. Pero bueno, simplemente quería mencionarlo, ¿no? El confort que hay dentro de un edificio depende primero de las condiciones arquitectónicas y después se adecúan las instalaciones que sean necesarias. Porque claro, hay lugares donde no todo es tan sencillo. Y tienes la diferencia de que a lo mejor en verano hay 40 grados, pero en invierno hay menos 15. Entonces hay que ir adecuando las cosas. No se puede hacer algo que valga para todo. Es lo mismo que decíamos antes del ejemplo de un país nórdico que quiere captar el sol, pero claro, entonces vas a perder inercia térmica, porque evidentemente, por mucho que la ingeniería del vidrio ha evolucionado una auténtica barbaridad en cuestión de décadas, y ya esta imagen de que el vidrio era una cosa prácticamente de papel de fumar, que era como si no existiera, no, esto ha cambiado mucho. Hay vidrios que reflejan mucha radiación solar, pero reflejan mucha más radiación solar de la que reflejaban antes. Pero evidentemente jamás puede competir con tener un muro de ladrillo, de cerámica o de hormigón de medio metro de espesor, por decirte algo. No va a ocurrir. Entonces, en lugares donde ya se disponía de esto, cambiarlo lo que hace es generar la necesidad de unas instalaciones que hasta ahora no eran necesarias. Claro, parece que cuando se habla en estos términos, muchas veces tiene un cierto aire retrógrado, porque estás pensando, no, pero a mí me gustaría
que en mi ciudad lo que hubiera fueran muchos edificios de vidrio y que hubiera muchas lamas móviles y mucha vegetación dentro de los edificios y todo este tipo de cosas que se ha metido tanto dentro de la mente, ¿no?, de las personas que tienen un cierto, digamos, consumo de arquitectura o de urbanismo o de viajes o de arte o lo que quieras, que acaba como repitiéndose mucho, que si no se parece a algo, entonces no tiene ningún interés. Si estás en esa tesitura, sí que te puedo decir que si ya vas teniendo, cuando vayas teniendo una cierta edad, y eso si la tienes, pues vas a estar conmigo de acuerdo al 100%, vas a ver lo que te comentaba antes, que cosas que hace, o edificios que hace 50 años, o hace 30 años, o hace 20 años, te los ponían como ejemplos fantásticos de todo. Al cabo de 10 o 15 años se ponen como ejemplos de que a quién se le ocurre hacer aquello, cómo podía ser, y ojo, que eso te lo acaba diciendo la misma persona, la misma institución, el mismo medio, el que tú quieras, sea un arquitecto, sea un profesor de arquitectura, sea una universidad, sea una revista o lo que sea. Simplemente tienes que, si tienes la posibilidad de tirar un poquito de hemeroteca, te lo vas a encontrar. Que aquello que hace pues 15 años era lo mejor y todo el mundo había que imitarlo, esa misma persona, esas mismas personas, 15 años después están diciendo que aquello era un despropósito y a quién se le ocurre. Con cosas que ahora te están diciendo que son fantásticas, lo mismo dentro de 15 años te están diciendo lo mismo. Y no te creas que les va a temblar la voz, porque es simplemente una cuestión de modas. Y claro, a base de modas, llegar a un edificio inteligente es mucho más complicado. Entonces, cuando hagas tu oficina inteligente o tu vivienda inteligente o lo que sea, intenta partir de un planteamiento inteligente y luego valerte de los avances tecnológicos para optimizar aquellas cosas que antes no podías. Como puedan ser los elementos móviles. Como puedan ser, caramba, un toldo. ¿Por qué existen los toldos? Los toldos existen para... me refiero al toldo, a la tela que se coloca encima de los paños de vidrio, en horizontal, que se extienden cuando llega el verano, porque esa luz, esa radiación solar, no se quiere que llegue hasta dentro de la fachada, y entonces se protege mediante un toldo que da sombra sobre la fachada. Eso, en invierno se retrae el toldo para que esa fachada que está a sur, porque si no, tener toldos en una fachada norte no acaba de ser del todo interesante en el hemisferio norte, en el hemisferio sur justo al revés, pero lo que se hace es que ese toldo, que es un elemento móvil, se extiende en las épocas en las que hay que protegerse del sol, pero luego se retrae en los momentos, en las épocas en las que se busca el sol precisamente para ayudarte de esa radiación solar a reducir tu consumo de calefacción en el interior de tu vivienda, de tu oficina o de tu edificio. Bueno, hombre, pues si el toldo, en vez de tener una manivela que tú extiendas y retraigas el toldo cuando tú quieras manualmente, ¿tiene un motor? Bueno, pues es más moderno. Probablemente funcione mejor, se mueva de manera más uniforme y bueno, pues te dura a lo mejor más tiempo lo que son los raíles y demás. Y si además de eso, pues aparte de estar motorizado, pues lo puedes manejar a distancia, bueno, pues puede ser más útil porque a lo mejor, pues si estás en otra parte que te resulte complicado ir a apretar el botoncito, pues lo haces desde tu teléfono móvil o desde tu tablet o donde estés. Que lo puedes programar por horas para decir, oye, mira, pues en verano a las, a las 9 de la mañana extiendes el toldo y luego a las 10 de la noche lo retraes. Pues también puede ser. Que puedas tener unos criterios, unos sensores que vayan detectando la cantidad de radiación que incide sobre la fachada y digas, a partir de tal radiación, entonces me extiendes el toldo. Y luego ya cuando la radiación baje de tanto, entonces lo puedes retraer. También puede ser. Que tengas unos medidores, unos manómetros para ver la presión del aire o la velocidad del aire y que digas, bueno, pues cuando se levante viento para evitar que salga volando el toldo, pues directamente que se retraiga de una manera automática y así, si te pilla por sorpresa a ti, al toldo no, y así no se vuela, no se rompe. Pues también. Que todo ello está gestionado por un software que tiene una inteligencia artificial fantástica que es capaz de conjugarlo todo y demás. Pues mira, oye, mejor que mejor porque así no tienes que estar tú pendiente. Le das tus criterios y luego la máquina los va a respetar.
Vale, vas evolucionando con respecto a un elemento móvil que ayuda a optimizar el uso de la energía, por ejemplo, y el confort que puede haber dentro de una vivienda, de una oficina, o lo que sea, un uso de stores, de cortinas o de toldos, como estamos diciendo, pérgolas o cuestiones parecidas, ¿no? Eso es un elemento secundario con respecto a lo que sería el planteamiento de una oficina. Si tú en tu fachada norte, en un edificio en la montaña, en el hemisferio norte, pues pones una fachada completamente de vidrio, evidentemente por ahí vas a tener unas pérdidas de calefacción mucho más amplias que si esa fachada es opaca y es de ladrillo, de hormigón o de termoarcilla o de cualquier elemento que tenga una estabilidad térmica mucho más grande y un aislamiento térmico mucho más grande. Ahora bien, si lo haces porque es que resulta que ahí delante de ese ventanal tienes un paisaje a un valle de montaña nevado fantástico, por ejemplo los hoteles de esquí, que muchas veces se encuentran con esta tesitura, ¿no? Es decir, caramba, voy a perder por aquí mucha calefacción, pero es que estas vistas no puedo renunciar a ellas, porque muchos de los clientes se van a quedar en este hotel para poder disfrutar de estas vistas, por ejemplo. Pues caramba, sabes lo que estás haciendo. Y sabes que estás sacrificando la eficiencia energética, favoreciendo que vas a tener más clientes porque vienen a ver ese paisaje tan fabuloso que tienes ahí delante. Pero tienes que hacerlo de manera consciente, sin pensar que es que cuando haces una cosa eso es bueno para todo y cuando haces otra cosa eso es malo para todo. No funciona así. En arquitectura normalmente lo podrías interpretar como una de estas barras que aparecen en los ordenadores, que tienen un pulsador en el medio, un botón en el medio que se va desplazando a la izquierda o a la derecha o arriba y abajo, y que según lo vas desplazando ganas de un sitio y pierdes del otro, ¿no? Pues cuando vas colocando una decisión afecta positivamente a unos criterios y negativamente a otros. Cuanto más se consiga que los resultados sean directos y como se quieran obtener, más inteligente es el edificio. Es lo que hablábamos antes. Si estás interpretando correctamente el clima del lugar, el edificio es mucho más inteligente, aunque tenga un aspecto más tradicional, porque ese edificio tradicional también ha ido evolucionando con el tiempo y se ha ido basando en los conocimientos anteriores. Entonces esto de es que siempre se ha hecho así no es realmente tanto en estos casos, sino que no siempre se ha hecho así, porque a lo mejor al principio eran de barro y luego se han empezado a utilizar elementos más prefabricados, una termoarcilla, lo que sea, pero la idea siempre ha sido la misma, el protegerse de ese sol, no hacer un gran ventanal a sur porque no hacer un gran lucernario porque el sol que entra por ahí es tremendo. Entonces tener que hacer una caja de vidrio para luego rellenarla de cortinas, rodearla de lamas móviles, ya eso no acaba siendo ni cubo de vidrio ni nada, porque se acaba toda la transparencia, en fin, y es una máquina de consumir que se mueve y como se mueve se ahorra no sé cuánto, no, si es que lo que tendrías que haber ahorrado es que ahí no había que haber puesto esa maquinaria. Tenías que haber puesto el edificio que correspondía a la climatología o al lugar en el que estás. Y esa es la parte difícil. En vez de copiar, pensar. O copiar pensando qué es lo que te interesa copiar en cada caso, interpretarlo e intentar adecuarlo. No simplemente copia-pega porque lo he visto allí y me ha gustado. Y me han dicho que aquello era un edificio inteligente y entonces yo aquí, como quiero otro edificio inteligente, lo copio y bueno, no tiene sentido. Espero que te quede clara la idea y la próxima vez que veas una ilustración de un edificio inteligente, dirás, bueno, pues este edificio a lo mejor es muy inteligente en el sitio donde ese ilustrador que hizo esa viñeta o ese dibujo, él estaba pensando. Puede que ese edificio fuera muy inteligente para el lugar donde él estaba desarrollando ese proyecto. No quiere decir que ese diseñador fuera bobo, no. Puede ser que en ese lugar, en ese momento, sí que fuera inteligente. De la misma manera que también lo era ese monasterio del siglo XVI, que no tiene aire acondicionado, y entonces el consumo de aire acondicionado es cero. No es que sea muy eficiente el aire acondicionado, es que el consumo es cero. El mantenimiento del aire acondicionado es cero. El cambio de filtros es cero. El rendimiento de las máquinas es cero. O infinito, como lo quieras ver, porque no hay. No son necesarias. ¿Por qué? Porque la arquitectura así lo ha permitido. Espero que te quede claro,
Si no, si quieres algo que comentar, lo que sea, pues ya sabes, siempre lo más interesante son tus comentarios. Para eso están las redes sociales, el email, las plataformas de podcast. Siempre lo más interesante son tus comentarios. Y como siempre digo, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.